Así que yo voy a hacer una pequeña reseña de algunos hechos antes de mi detención. El 4 de abril del año 77, cuando regreso al país, voy a renovar mi pasaporte en el departamento de policía, en la calle Moreno, y ahí me prenden. Directamente ya tenía la captura recomendada. Me llevan a la superintendencia, me llevan a un piso y de ahí a la superintendencia federal, de la Policía Federal, 2 cuadras del Departamento Central de la Policía, y me encierran en un tubo. Un tubo es un calabozo más o menos del tamaño de esta mesa, ¿no? Donde tenía una colchoneta, un centro de torturas. Pero bueno, lo que más me impresiona cuando me llevan ahí es una pared grande como esta, donde hay, con el rodillo ese que pintaban las impresiones digitales, una cruz esvástica enorme, casi toda la pared, y escrito nacionalismo con Z, ¿no? Esto es el caso de... Pero antes de todo esto se producen muchas cosas. Viene el golpe de Estado, yo tengo que salir 5 días después, quiero suspender el viaje, los europeos no me dejan, porque los europeos decían de que viaje ellos, los europeos no es que nosotros, como nosotros que hacemos las cosas de un día para el otro, lo hacen con mucho tiempo, lo organizan, nosotros improvisamos, pero ellos llevaban 1 año preparando ese viaje. Y cuando viene el golpe yo lo quiero suspender el viaje. Me dijeron no, venía a explicar qué pasa en Argentina, porque aquí la cosa es muy confusa. El día 29 de marzo tomo el avión, mejor dicho, para llegar a Ezeiza paso 8 controles militares, pero los pasé. Subí al avión, también hay otro control dentro del avión, y al final logro salir, ¿no? Respiré cuando el avión ya estaba en el aire. Iba por Malta, llego a Suiza, a Ginebra primero, y de ahí vamos a Berna. De Ginebra vamos a Berna. En Berna nos llama por teléfono Hildegard Rosmay, que es una de las figuras más importantes para nosotros, que fue la base de cómo se constituye el SACPAC, y su esposo Jean Bos, ¿no? Los dos. Me llaman por teléfono y me dicen que habían detenido a todos los compañeros del SACPAC, entre ellos a mi hijo mayor, a Leo. No meten preso a todos. Bueno, comenzamos una campaña muy fuerte. Desde Berna vamos a Ginebra y de ahí en Naciones Unidas comenzamos una movilización fuerte y mandamos gente a buscarlos. Los 2 días los ponen en libertad, ¿no? Roban archivos, roban dinero, roban... Bueno. Nosotros teníamos un pequeño departamento en la calle Perú 630 en el 5º piso. Eso fue ahí donde iniciamos el trabajo del SACPAC. Veníamos trabajando ya con refugiados chilenos, paraguayos, uruguayos, trataban de sacarlo del país, y muchos argentinos que también tenían que salir del país. La violencia aquí no comenzó en el 76, comenzó mucho antes, ¿no? Con las 3A ya había desaparecido, muertos, torturados. Bueno, nosotros estamos haciendo este trabajo y bueno, en ese momento no voy a explicar lo que estábamos haciendo aquí, sino lo del viaje. Con ese viaje
en ese viaje, cuando nos enteramos de que todos fueron presos, desde Viena, el primer ministro, Bruno Kreisky, envía 2 personas a buscar a los hijos, y la embajada de Austria los tuvo en custodia, a los 3 hijos. Leo pataleando porque no quería seguir, ¿no? Pero muy enojado Leo, pero bueno, estuvieron 15 días en la embajada logra sacar a los chicos. Con esto el embajador no se fue hasta que cerraron la puerta del avión, porque estaban bajo protección diplomática, y el avión recibimos a los hijos en Ginebra, ¿no? Ahí comienza la odisea, porque después estuvimos exiliados en Viena. Teníamos una casa hermosísima, en plena montaña, rodeado de viñedo, pero mi vida no era eso, mi vida es América Latina. Yo no podía quedarme ahí, aunque trabajábamos, tratábamos de denunciar lo que pasaba en la Argentina. Entonces, de ahí decidimos ir a Bruselas, al Fellowship for Reconciliation, el Movimiento Internacional de la Reconciliación, y estamos ahí en Bruselas. Después de Bruselas fuimos a París, así que tuvimos todo ese recorrido para llegar como exiliados a París. En París me encuentro con un obispo amigo, un luchador increíble, Leonidas Proaño, el obispo de Riobamba, y me dice: Adolfo, mira, venía a Ecuador, vamos a hacer una reunión de los obispos comprometidos en América Latina, van a ir también algunos obispos norteamericanos. De Argentina van a ir a Riobamba 2 obispos que conoces bien. Uno, Enrique Angelelli, y el otro, Vicente Saspe, el arzobispo de Santa Fe. Angelelli de La Rioja, ¿no? Vicente Saspe, arzobispo de Santa Fe. Me dice: y necesitamos venir, te quedas como asesor en el encuentro. Me dio los nombres más o menos de los que iban a ir, y después arreglamos las cosas con la conferencia episcopal para que te quedes como misionero para el trabajo con las comunidades indígenas. Conoces el Chimborazo, conoces las comunidades, entonces te sumás a uno de los equipos del trabajo pastoral indígena. Bueno, y de aquí te hacemos un lugar en la diócesis para que tenga la oficina para seguir trabajando con el Servicio Paz y Justicia, para el trabajo en América Latina. Bueno, yo contento porque al final volvimos a América Latina, a Ecuador. ¿Qué pasa? Estamos en la cocina después de comer, entonces yo lavaba los platos y Proaño secaba los platos. Estábamos ahí trabajando, pero nos tocaba el turno a nosotros, nos íbamos rotando todos los días, quien limpiaba el comedor, la cocina, y todo. Ese día nosotros teníamos que lavar los platos, secar los platos y acomodar la cocina. Ahí, por más jerarquía de obispo, ¿no? Tenía que trabajar como todos, ¿no? Bueno, así fue. El día, mientras estábamos lavando, llega una monjita corriendo y le dice: Monseñor, dice, baje a la diócesis, porque ahí estábamos en la montaña, en la casa de la Santa Cruz, y el ejército, la policía o los chorros habían robado los cables de teléfono, no había teléfono. Ahora había que bajar a Riobamba, la diócesis, para poder hablar. Y se lo están llamando de Barcelona, porque mataron a un obispo argentino que tenía que venir al encuentro. Eso era el 5 de agosto.
Angelelli lo matan el 4. ¿No? Por la diferencia horaria, a nosotros nos llaman y nos avisan del asesinato de un obispo. Nosotros no sabíamos quién era hasta ese momento y después nos enteramos, cuando habla por teléfono a Barcelona, le dicen que el obispo muerto era Angelelli, Enrique Angelelli. Bueno, eso fue un shock muy fuerte. Nosotros estamos esperando que llegue SASPE para saber qué pasaba, si realmente yo cuando vi esto, cuando escuché eso, le dije a Proaño, le digo, mira, lo mataron. Y me dice, bueno, vamos a esperar que venga SASPE. Llega Vicente SASPE, eso fue el 5, el 9 llega SASPE, y SASPE dice, miren, no sabemos muy bien. Uno dice que lo mataron, otro dice que fue un accidente. Bueno, fue ese el problema. Nosotros celebramos ahí, ¿no?, la Eucaristía, y comenzamos la reunión el 9. Cuando llega SASPE, nos reunimos con los obispos, había teólogos, estaba José Comblén, un teólogo belga, había muchos de nosotros, los chicos estaban jugando por ahí porque tenían en la montaña lugar para divertirse. Leo estaba conmigo en el encuentro, y el día 12 de agosto del año 76 estábamos reunidos después de comer. Yo estaba en la biblioteca, tenía al lado a Proaño, de este lado tenía a Monseñor Méndez Arceo de Cuernavaca, México, estaba Samuel Luis Ruiz de Chiapas, estaba José Comblén, los teólogos, no me acuerdo otros más, éramos un grupo, nos habíamos dividido en comisiones para trabajar los temas que se habían tratado durante la mañana. Y en eso vemos por la ventana que avanza un batallón con armas largas, con ametralladoras, con máscaras. Era una invasión a la casa de Santa Cruz. Y vamos todos presos. No, nos acusaban de una reunión subversiva, había denuncias. Bueno, les cuento esto porque eso fue un operativo Cóndor. Un operativo Cóndor contra la gente más avanzada, más comprometida de la Iglesia latinoamericana. Había obispos de Brasil, de Chile, de Venezuela, de Paraguay, del Perú, aquí de Argentina, que son dos, había de Centroamérica, ¿no? Era un grupo extraordinario de obispos, y había 4 norteamericanos que le llamaban en ese entonces hispanoparlantes, ¿no? Hispanoparlantes. Esos obispos también van en cama, ¿no? Nos llevan al cuartel 200 y pico de kilómetros desde Riobamba a Quito, y nos meten en un salón enorme, nosotros cansados, agotados, nerviosos. Amanda no la meten presa porque le decían, no, esta señora bájela porque tiene 2 chiquitos, y entonces Amanda la han subido así, la ponen otra vez en el piso, ¿no? Y Amanda desesperada, pero los chicos estaban jugando en la montaña, ¿no? A Leo lo meten en cana junto con él. Lo llevan al cuartel. En el cuartel, cuando en la mitad del camino, lo bajan a Proaño y lo llevan aparte, detenido varios coches. Me llamó mucho la atención que veía que José Comblén, que trabajó mucho con alta cámara en Brasil, él era belga, pero era un teólogo
iba de un lado a otro, de ahí, y yo le digo, José, ¿por qué estás tan nervioso paseando así si bueno es la primera vez que estás preso? Y José iba de un lado a otro y decía, mira, yo no estoy molesto porque estoy preso. Esto no me preocupa. Lo que sí me preocupa que este cuartel era el seminario de los jesuitas y que se lo vendieron a los militares. Y ahora el cuartel donde estamos presos. No, era así, era terrible. ¿No? A él lo ponía mal, dice, porque yo aquí en este salón daba mi clase de teología. Y en ese momento estás tranquilo ahí. Bueno, no lo voy a saludar por esto, quiero avanzar, pero le cuento esto porque esto fue el operativo Cóndor. Se habla mucho del operativo Cóndor por aquí, pero nadie lo pensaba que los tentáculos del operativo Cóndor llegaban al Ecuador y que llegaba en la primera vez que hay tantos obispos latinoamericanos presos, ¿no? Y que a nosotros al día siguiente nos expulsan a un grupo con algunos teólogos, con unos jesuitas, nos meten en unos carros del ejército con gente armada y nos llevan a las fronteras de Colombia. Nos tiran en la frontera de Colombia sin documentos, no teníamos los pasaportes, sin dinero, nada. Nosotros cansados, agotadísimos, un colombiano dice, yo conozco aquí un convento de monjitas que están a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, podemos ir ahí, era muy de noche. Entonces, vamos, volvió la puerta y le dice, mire, nosotros somos religiosos, venimos de Riobamba, nos expulsaron. No sé cómo las monjitas nos creyeron, nos abrieron la puerta, nos dieron un plato de sopa, nos pudimos bañar, nos tiramos en una cama, unos colchones, que no tenían sábana ni nada, sí, en unos colchones, y dormimos. Al día siguiente, ese grupo, unos siguieron por Colombia, como había un jesuita inglés que se iba a ir hasta Bogotá y de ahí regresaba a Londres, y nosotros, como estaba Amanda con los chicos en Riobamba, nos metimos otra vez clandestinamente en el Ecuador. Tomamos un bus y nos fuimos hasta Riobamba. Cuando aparecían los retenes militares en el camino, porque Ecuador tenía dictadura, Rodríguez Lara, nosotros nos hacíamos los dormidos. ¿No? Nos hacíamos los dormidos, entonces la policía pasaba así, miraba, pasamos, no sé cómo, pero pasamos. No me pregunten cómo, pero pasamos. Y llegamos a Riobamba. Pero Amanda se había ido con un jeep. Al enterarse que nosotros estábamos en Ipiales, en Colombia, Amanda se agarró un jeep con unos seminaristas y se fue a buscarnos a Colombia. Así que nos cruzamos en el camino. Estuvimos 4 días sin vernos y sin ver a los chicos, ¿no? Cuando regresamos, hablamos aquí en la Argentina y había un compañero del Sarpac que había sido sacerdote, jesuita, Jorge Pascuale, que fue allá al Ecuador. Hablamos porque no podíamos quedarnos en Ecuador, nos teníamos que ir de Ecuador sí o sí. Entonces, vuelvan a la Argentina, porque en la Argentina ahora no pasa nada, dice, no va a haber problemas, a nosotros no nos están molestando en el Sarpac. Entonces tuvimos reunión de familia, la tribu se reunió ahí y dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, todos dijeron, regresemos. Pero yo ya no podía quedarme como misionero en Ecuador, porque no
Después levantaron las restricciones estas, cada obispo regresó, a Proaño lo acusaron de muchas cosas, y ahí es cuando Proaño hace una declaración que es tremenda, que dice: sí, somos subversivos y tenemos el libro más subversivo de todos, el Evangelio, ¿no? Ese es nos acusan de subversivos, sí, Jesús era subversivo, los apóstoles, nosotros somos los seguidores, también somos subversivos, porque estamos junto al pobre, a los indígenas, a esto, ¿no? La declaración del Proaño es tremenda. Bueno, regresamos. Jorge Pascale había montado un operativo en el aeropuerto de vigilancia, a ver qué pasaba si cuando llegaba me detenían. Y no pasó nada. Yo dije: mira, Jorge tenía razón, aquí no pasa nada, ¿no? Entramos. Ahora, yo tenía que renovar mi pasaporte, porque tenía que seguir viajando, hasta el día de hoy, ¿no? Iba a pasar por el Ecuador, pero iba a ir para Colombia, ¿no? A las comunidades indígenas de Colombia, y los compañeros allí de Bogotá. Y cuando voy a retirar, menos mal que me acompañó Jorge Pascale, cuando voy a retirar el pasaporte, ahí me aprenden. Me llevan al primero o segundo piso. Recuerdo que estoy con un comisario, subcomisario, no me acuerdo, y el tipo se ponía mal, y decía: no me mire, mire la pared. El tipo quería que mire la pared para que no lo mire a él, para que no lo recuerde, no quería saber nada de que lo mire la pared. Y después de ahí me llevaron custodiado dos cuadras a la Superintendencia de Seguridad Federal. La Superintendencia de Seguridad Federal era un centro de torturas. Por eso lo que le expliqué, que en una pared había pintado cruces esvásticas, había 2 leoneras y después estaban los tubos, ¿no? A mí me tocó el tubo 14, así que me acordé mucho del preso que estaba haciendo señas y nadie le entendió, ¿no? Y de noche había mucho ruido, y eran un grupo de mujeres que sacaban de las cárceles y las llevaban ahí, ¿no? Porque eran lugares de traslado, ¿no? Era como las llevaban ahí, y entonces decían que las iban a dejar en libertad, que las iban a largar a la noche. Había estado el sitio, cuando las mujeres salían, las chupaban en la calle. Entonces yo les había dado, pude pasarle, en un momento que abrieron la puerta de la celda, y pude hablar con una de ellas, le dio una dirección de un convento que estaba muy cerca, ¿no? Para que ellas corran y se pongan en el convento, le digan que ellas son detenidas, que las iban a recibir. Así hicieron varias. Bueno, en ese lugar de torturas pasaron muchas cosas. Primero, que el día que me detienen era Semana Santa, el jueves de Semana Santa, era el 4 de abril, hoy, era el aniversario del asesinato de Luther King en Memphis, en Estados Unidos, en el año 68. Así que para mí eso fueron signos así muy fuertes, pero lo más tremendo fue que para ir a un baño tenían que golpear la puerta para que la guardia abra la puerta y poder ir a un baño, porque una cosa así y no había nada, ¿no? Había una colchoneta de goma pluma con un olor inmundo, había gasas, vendas
que eran los que ataban a los prisioneros. Y cuando la guardia abrió la puerta y después no sé qué fue a hacer, entonces pude ver que en la pared había muchas inscripciones: nombre de seres queridos, Club de Fútbol, arriba Boca, abajo River, oraciones. Pero lo que más me impresionó ahí fue una mancha de sangre en la pared, de un hombre, de una mujer, un prisionero que había pasado antes por ese tubo y que había escrito con su propia sangre, con el dedo: Dios no mata. ¿No? Impresionante, nunca pude ver un acto de fe tan tremendo, tan profundo, que alguien torturado con su propia sangre escriba: Dios no mata. ¿No? Aquellos que no tienen fe lo tienen que pensar esto, ¿no? Aquellos que tenemos fe, para mí fue como una marca indeleble, ¿no? Que las situaciones del límite de la vida y la muerte, de la vida y la muerte, lo mismo, ¿no? Porque después que te dan 20, 30 golpes, el cuerpo ya no siente nada, ¿no? Te pueden dar otros 30 golpes que el cuerpo está... es una llaga, no te pueden seguir pegando, que es como que le hace más una mancha al tigre, ¿no? Que te siguen dando y bueno, pero esta persona, este hombre, esta mujer, no sé quién era, que con su propia sangre escribe, porque se notaba hasta la impresión digital, ¿no? En la pared, que escribe con su propia sangre: Dios no mata. Para mí es un acto de fe tremenda. Quien ahí, Amanda, cuando se entera de esto, me va a ver, me niega, y entonces ella dice: no, a mí me dijo un oficial que está aquí. Pero yo nunca desaparecido, al final logra darme a Amanda, ¿no? Y fue gracias también a la gestión que hizo Oscar Laguna, que era el obispo de San Isidro, y que va con un cura, con Jordi, no me acuerdo del apellido, Papandreu creo que era, catalán, logran verme, y Laguna me decía que tuvo que mucha pelea con los militares para que me permitan ver. Bueno, ahí había unos frascos de sal así grandes, sal gruesa, y entonces yo había un policía correntino que le decían Yacaré. Entonces decían: Yacaré, ¿por qué tienen tanta sal aquí? ¿Qué hacen con esta sal? No, mira, cuando hay hemorragias se agarra un puñado de sal y se lo pone en la herida para cortar la hemorragia. Es de un dolor tremendo eso, ¿no? Es una tortura, pero bueno, era para eso. Lo otro que les puedo contar de ese momento, ahí llevaron, ustedes conocen la editorial La Flor, David Minsky, y la señora estaban en una de las leoneras. La leonera era un calabozo grande, ¿no? Con rejas, bien, una leonera. Había dos de cada lado. Yo estaba en uno de los tubos. Era el calabozo que no había luz, nada, en una mirilla que la guardia iluminaba con una linterna para ver si estábamos vivos todavía. Ahí adentro, bueno, pasaron muchas cosas. No sé, a veces uno las recuerda, pero no tengo muchas ganas de contarlas. Pero ahí llevaron a el director de Buenos Aires Herald, Robert Cox, y llevaron también a la familia Greiber, ¿no? La familia Greiber estaba todos, yo
yo sentía que estaba la puerta cerrada, el tecleteo de la máquina de escribir, toda la noche me quedaba dormido, el cansancio, ¿no? Era la familia Greiber, que después al día siguiente se lo llevó. A Robert Cox hubo en la embajada británica, trabajó mucho para poder sacarlo, y una chica que todavía estoy en contacto con ella, Gabriela Sartor, que era profesora de psicología de la Universidad del Sur, vive en Italia, ella es italiana, ¿no? Había un cónsul, no recuerdo ahora el nombre, de italiano, un nombre maravilloso, que sacó muchos prisioneros, y la sacó a esta chica, a Gabriela Sartori era, y se la llevó para Italia. Vive allá, cada tanto me manda unas líneas, pero pude hablar con ella un poco, a veces cuando le abrían el tubo. Ahora, el 5 de mayo del año 77, yo estaba prácticamente dormido, abren el tubo y aparece la guardia y me dice, salga, me llevan a las oficinas adelante, me esposan y me dan mi cinturón del pantalón, porque me habían sacado todo, ¿no? Me dan los cordones de los zapatos, porque también me habían sacado los cordones de los zapatos. Cuando te detienen te sacan todo, ¿no? Porque pensaban de que con eso uno se puede ahorcar o no sé qué. No sé qué hora era, pero aparece gente uniformada con traje de fajina, es decir, y me dicen, bueno, lo van a trasladar. Y yo pregunto dónde, nadie me dice nada. Entonces me llevan a la Guardia Armada, me meten en un celular, eso de presos, yo estoy parado, esposado, son pequeñas cabinas así, que estás de pie, no podés sentarte ni nada, y ese celular da vueltas, que es para traslado de presos, da vueltas como 2 horas aproximadamente, y cuando me sacan veo aeródromo de San Justo, ¿no? Aeródromo. Y entonces ahí me hacen bajar y veo salir de un hangar un avión pequeño. No era un avión grande, ¿no? Yo sabía que los prisioneros los tiraban al mar, ¿no? Que había vuelos de la muerte, que eran entre 15 y 20 prisioneros por vez. Entonces me encadenan por las esposas así, las piernas me encadenan en el asiento trasero del avión. En el avión va el oficial, 2 suboficiales, 2 guardias más, el piloto y el copiloto. Y yo estoy solo, en el asiento trasero. El avión carretea en la pista y va hacia el Río de la Plata. Yo he navegado mucho por esos lados, conocía las costas, los ríos, el Paraná Guazú, el Paraná Miní, el Paraná de Las Palmas, el río Luján, las islas Martín García, conocía bien lo que era la costa uruguaya de la Barra de San Juan, porque corríamos regatas, íbamos mucho por esos lados, ¿no? Y ahí el avión está dando vueltas y veo que en un momento el oficial saca una caja. No lo veo bien porque estaba de espalda, ¿no? En el asiento. Yo estoy atrás, el oficial estaba delante y veo que comienza a manipular la caja. Yo sabía que a los prisioneros les
inyectaban pentotal para adormecerlo y poder arrojarlo sin resistencia al río de la Plata o el mar. Esta era la técnica que tenían, era inyectarlos, esperar que se adormezcan, y vos ahí estás totalmente indefenso, ¿no? No tenés ninguna posibilidad ni de moverte ni de nada, ¿no? Así que lo único que yo hacía era pensar en la familia, rezar y bueno, y tratar de respirar. Lo que recuerdo es que hacía mucho frío ese 5 de mayo. Hacía un frío penetrante, ¿no? Muy penetrante. No sé si yo estaba débil o qué sé yo, pero lo sentía el frío. Pero pensaba que era los últimos momentos de la vida, ¿no? Y entonces el piloto se acerca al oficial y le dice: tengo orden del comando de llevar al prisionero a la base aérea del Palomar. En la base aérea del Morón. Entonces el avión da vueltas, hasta puedo ver las luces de Montevideo, las luces de Colonia, de la barra de San Juan, y cuando se va acercando veo las luces de Buenos Aires, ¿no? La zona de Quilmes, todo por esas cosas, pero el avión estaba dando vueltas y iba más para el sur, ¿no? Puerto Nuevo y después bueno, y el avión aterriza, esto fue el 5 de mayo del año 77, aterriza en la base aérea de Morón, al lado de un edificio amarillo, pintado amarillo, central. Baja el oficial, me dejan 2 guardias, no me dejan ni siquiera bajar para ir a un baño, nada, no podía mover de ahí del avión, y el avión se dirige los guardias, el oficial, el piloto, el copiloto se dirigen al edificio central, y ahí están como, creo que 1 hora y media, 2 horas, más o menos. Y cuando regresan, el oficial me dice: póngase contento, lo llevamos a la U9. Yo nunca pensé que me iba a poner contento porque yo era en la cárcel, ¿no? Porque eso quería decir que me iban a ranquear y que no me iban a tirar del avión. Ahora, para mí siempre fue un interrogante, ¿por qué no me tiraron? ¿No? Porque después me enteré que había una campaña internacional muy fuerte por mi liberación. Entre ellos había la familia Kennedy. Había pedido por mi vida la conferencia episcopal de Estados Unidos, las iglesias evangélicas de Estados Unidos, Europa, muchísimas organizaciones europeas de todas partes del mundo. Ya había una campaña internacional muy fuerte y por eso no me tiraron. Pero si yo de no ser así, yo no estaría aquí con ustedes. Hubiese estado en la lista de los desaparecidos, de la gente que tiraban los prisioneros de los aviones, ¿no? Y antes, cuando me encontraba en Europa, quiero contarles esto, estuve en la Asociación Internacional de Juristas en Ginebra, que estaba Alejandro Artucio, como dice el francés, Artucio, siempre acentúan la última, ¿no? Artucio, uruguayo, un jurista que estaba en la Asociación Internacional de Juristas de Ginebra. Y ellos lo había visto, porque me lo mostraron, la foto de los microfilm,
donde aparecían muchos cuerpos de gente muy joven, atados, a algunos les faltaban las piernas, a otros les faltaban los brazos, a otros les faltaba media cara, ¿no? Comido por peces, pero que llegaban a la costa uruguaya. Estaban enterrados ahí en Uruguay, que todavía eso no se investigó. No se investigó. Ahí hay muchos desaparecidos aquí en Argentina. Pero lo que me llamó mucho la atención de ver esos cuerpos, que era toda gente muy joven. No pasaban de 25 años, de 20, 25 años. Algunos eran más jóvenes, chicas, muchachos, ¿no? Entonces uno sabía de cómo tiraban a la gente ahí. Era tremendo esto. Y bueno, de ahí, ese 5 de mayo del año 77, me llevan a Los Chanchos. Los Chanchos son los calabozos de castigo, ¿no? Donde durante una semana, 10 días, tienen a los prisioneros en Ablande. Son los golpes, la ducha de agua fría, no dejarlo dormir, despertarte cada hora, cada 2 horas, ¿no? Sacarte afuera y hacer salto de rana o quedar desnudo, te manguerean, ¿no? Bueno, era todo eso. Y después lo peor era escuchar los gritos de los torturados, ¿no? Porque ahí no me pegaron mucho. Fue más o menos un trato medio liviano. No era... nosotros sí, los otros golpes, era cosa. A mí me dolía más sentir cómo torturaban a los demás que cuando lo hacían conmigo. Eso es tremendo, sentirla. Pero bueno, todo esto, volviendo un poco para atrás, ese 4 de abril, recordé mucho la lucha de Luther King. Este hombre con la resistencia civil, con la no violencia, la resistencia civil, todo lo que hizo. Estuve después con los años en el mismo lugar donde le asesinaron a Luther King, que es un hotel en Memphis, en la misma habitación, y salí al balcón donde cayó muerto Luther King. Ahora es como un museo, ¿no? El dormitorio lo mantienen igual, lo de Luther King, ¿no? Pero Luther King, después que esa mujer, Rosa Parks, se revela, ¿no? Pensé lo que es la resistencia, ¿no? La resistencia de una mujer que se sienta y no quiere ser discriminada y no se levanta, a pesar de que el lugar de los negros era en el fondo del bus, ¿no? Y esta mujer resiste. A partir de eso, Luther King, pastor bautista, comienza a organizar a la gente, y ahí hay una metodología, un trabajo, una resistencia por preservar el derecho de la gente, ¿no? Y también me acordé mucho de Henry Thoreau, ¿no? Cuando me lo habrán sentido más de una vez decir que toda persona amante de la libertad debe ser respetuosa de la ley. Debe respetar la ley y hacerla respetar. No hay sociedad sin leyes, pues si no sería el caos total, ¿no? La ley es importante, pero enseguida dice, pero no toda ley es justa. Las leyes injustas deben ser resistidas hasta su total nulidad. Y esto es lo que hizo Gandhi, esto es lo que hizo el mismo Henry Thoreau, que se niega a pagar los impuestos contra la guerra de México, contra México,
y por eso va a la cárcel. ¿No? Lo mismo lo hace Gandhi cuando inicia la marcha en la sal y hace la resistencia contra los casimiles británicos, y entonces ahí hay algo muy importante que tenemos que retomar, que es la no cooperación, la resistencia de la no cooperación. Gandhi y Luther King lo asumen esto, y en la no cooperación con un sistema de injusticia. Es lo que tratamos de hacer aquí, en la lucha nuestra frente a la dictadura, la no cooperación, la resistencia, la denuncia, bueno, todo esto. Luther King es uno de los grandes. Después, con el tiempo, hace ya varios años, fui a la India, en un viaje a la India, estuve en el lugar, en la misma casa, que era de un amigo, no era de él, donde Gandhi inicia la liberación de la India. Y que la voz de Gandhi era libertad o muerte. Era la libertad sí o sí, ¿no? Y Gandhi sale de ahí, él inicia la resistencia no violenta en la India. Y estuve conversando con los antiguos compañeros del Mahatma Gandhi, todos ya muy ancianos, que quedaban todavía, son como los custodios, no sé si viven ahora, pero eran un poco los referentes, los custodios del lugar, del museo. Y entonces me contaron que un día apareció Luther King en ese mismo lugar. Y Luther King les pidió si por favor lo dejaban dormir en el mismo catre de Gandhi, que era un catre en la terraza, que tenía nomás un tortito de lona y el catre, y eso era todo lo que tenía Gandhi. Y Gandhi se iba a ese lugar, ahí oraba, ahí meditaba, y de ahí salía con fuerza para luchar por la liberación de la India, ¿no? Y me decía, sí, se quedó a dormir aquí Luther King, porque Luther King decía que necesitaba ese momento de oración, de pensar en la lucha de Gandhi y pensar en la lucha de sus hermanos de color en los Estados Unidos, ¿no? Los dos dieron su vida para dar vida, ¿no? Los dos fueron luchadores hasta el último aliento de sus vidas. Y bueno, esto es lo que nos fue quedando. Para mí, esto, muchas cosas dentro de la prisión, para mí la prisión fue un aprendizaje, ¿no? Porque si bien había estado preso en otros momentos, pero estar tanto tiempo ahí, entonces dentro de la prisión yo me hice un método. No es que, porque no nos dejaban hacer absolutamente nada, ¿no? Por ahí podíamos tener unas revistas o así que llevaba a la familia, o algún libro que eran todos censurados, ¿no? No dejaban pasar muchas cosas. No podían pasar ningún libro de carácter religioso, tampoco, nada, ni los evangelios, nada. Entonces yo me hacía un método durante el día. Uno era a la mañana, antes que la guardia comience a golpear los barrotes para levantarnos a todos, a las 6 de la mañana, yo hacía meditación, hacía mis oraciones, y si tenía un poco de tiempo antes de sentir las rejas, hacía yoga. No, dentro, era un espacio así, chiquito esto, ¿no? Había ahí una cama y arriba había otra, ¿no? En un tiempo estuve solo, después me pusieron un compañero ahí, ¿no? No había, en una cárcel para 800 prisioneros y había 1600. Entonces, cada calabozo tenía que tener, había dos
presos, ¿no? Esto tenía un inodoro y una pequeña mesita y nada más, eso era todo, ¿no? Todo fijado, atado ahí a la pared, todo el cemento. Bueno, eso, ahí pasé 14 meses, hubo la requisa que era tremenda, pero en este método que era, después tratar de tener un tiempo como para poder analizar la situación, ¿no? Si nos encontraban haciendo ejercicio nos castigaban, nos mandaban a los chanchos, no podíamos hacer ejercicios, ¿no? Cada tanto nos sacaban a los patios, no siempre. Al patio le llamábamos el tontódromo, ¿no? Porque teníamos que caminar así o caminar así, ¿no? Había compañeros que estaban muy mal, mal psicológicamente, ¿no? Porque por ahí a las 2 o 3 de la mañana aparecía la guardia, nos hacía levantar a todos, nos teníamos que desnudar, nos requisaban, nos tiraban todo lo que había muchos golpes dentro de la prisión, había castigos tremendos y bueno, esto es lo que vivimos. Y pasaron muchas anécdotas, muchas cosas ahí con los compañeros de la prisión, pero yo sabía de que estando en prisión me dan el memorial Juan 23 de La Paz y lógicamente la guardia miraba quién era el tipo que había recibido, ¿no? Después me tenían zumbando. Y cuando era candidato al premio Nobel, yo todavía estaba en prisión, que me habían propuesto las 2 mujeres de Irlanda del Norte, Mary Corrigan Maguire y Bertie Williams, ¿no? Son las 2 compañeras que me proponen como candidato al premio Nobel, estando ya metido ahí. Y después viene, a veces me cruzaba cuando íbamos a la enfermería o teníamos algún problema. ¿Se recuerdan ustedes al maestro Alfredo Bravo? Sí. Alfredo estaba también preso ahí. Y había un cura también, Raúl Troncoso, que ahora está en Tandil, ¿no? Pero Alfredo Bravo, maestro, pero lo van a buscar a la escuela, que él estaba todavía con el guardapolvo blanco. En ese entonces los maestros usaban guardapolvo blanco, los chicos iban con guardapolvo blanco, lo llevan preso, ¿no? A Alfredo. Y con Alfredo nos encontramos, nos cruzamos, no estábamos en el mismo pabellón. Yo estaba en la Siberia, ¿no? Que era el pabellón 16, después pasé al pabellón 15, después al pabellón 14 y se acercaba el Mundial de Fútbol, y era el 78, y había una gran campaña, incluso de los periodistas que vinieron aquí y que hablaban del campeonato de fútbol, pero hablaban de los desaparecidos, de los muertos, de los torturados. Y Alfredo Bravo y yo éramos un poco las figuras que ellos manejaban. Entonces, Alfredo Bravo lo pone varios días en libertad antes que me pongan a mí. Y 2 días antes de la Mundial de Fútbol, Holanda y Argentina, me van a sacar de la prisión. Me dicen, yo no sabía que me iban a poner en libertad, me dicen, preparen sus cosas y vengan con nosotros. Me llevan adelante, donde estaba el director del penal, Dupuy, y había una persona que nosotros le teníamos terror, porque lo veíamos con uniforme muchas veces, pues los
patio tiene grandes alambradas, tiene como 3 o 4 metros de altura, todo alambre de púa, y está la pasarela de la guardia. La guardia recorre eso con ametralladoras, ¿no? Los corredores arriba. Y le llamaban el capitán Guastavino. Y el capitán Guastavino era Raúl Guglielminetti, que iba a buscar los prisioneros y los prisioneros desaparecían, nunca más. Ahora está preso Raúl Guglielminetti, pero en ese entonces él tenía el nombre de guerra, era capitán Guastavino. Entonces él me espera, ahí me entregan a él. Había un oficial Rivadaneira, que le llamábamos el nazi, que me revisa las cosas. Yo dentro de la prisión volví a fumar, pero era lo único que podía hacer. Entonces por día me armaba 10 cigarrillos, tenía el tabaco, los papelitos, y entonces durante el día no fumaba más de 10 cigarrillos por día. No era un método así, era muy disciplinado dentro de la prisión. Ahora no lo sé tanto, pero en ese entonces me tenía que hacer una disciplina. Me armaba los 10 cigarrillos, y entonces durante el día ya tenía cuando me iba a fumar cada cigarrillo, hasta la noche, 10 cigarrillos. Rivadaneira, el nazi, me dice, ¿qué lleváis? Y yo llevaba una foto de mi señor y los hijos, ¿no? Y me dice, a estos hay que hacerles así, me lo rompió, ¿no? Y los cigarrillos me los sacó, y también me los rompió. Así que no me dejó sacar prácticamente nada en la prisión. Raúl Guglielminetti, cuando salgo veo un Ford Falcon verde, ¿no? Me hace subir al Ford Falcon y me dice, yo sé quién es usted, ¿no? Hay muchos amigos en el mundo que piden por usted. Y yo le digo, ¿a dónde me lleva? Dice, vamos al primer cuerpo de ejército. Ahí estaba Pajarito Suárez Mason, que era el comandante del primer cuerpo de ejército. No, me lleva. Llegamos de noche casi ahí al primer cuerpo de ejército, al segundo piso del edificio central, y ahí me tienen en un costado. Ahí estaba lleno de policías y militares de la Federal y del ejército, y ahí es donde controlaban las cosas. Y en un momento viene y me dice, bueno, yo tengo orden de llevarlo a su casa, y me da las órdenes, dice, va a estar con libertad vigilada, ¿no? Me dice, hay mucha protesta por usted, y entonces el gobierno le da la libertad vigilada. Bueno, no sé a qué hora llegamos a casa, no me esperaban en casa, así que nosotros en casa no tenemos timbre, tenemos la campana del barco. Entonces toco la campana, sale Amanda, sale Leo, y quedaron ahí asombrados, ¿no? Bueno, ¿qué hacen al día siguiente? No teníamos televisor en casa. Compraron un televisor chiquito, Philips, que todavía no tengo, no funciona, rojo, así chiquito, blanco y negro, para ver la final de fútbol entre Holanda y Argentina. Bueno, esto es, después pasan muchas cosas allá en la casa con libertad vigilada. Tenía un área muy restringida que no me podía mover de ahí, y cada 2 días tenía que ir a la delegación de San Martín, a la comisaría. En ese entonces me va a ver que ahí sí desbordó toda la guardia, hasta la guardia le pedía autógrafo, va el nano Joan Manuel Serrat a verme.
¿no? Así que la casa era una invasión de gente, la policía no lo podía contener a nadie, ¿no? Hasta le pedían el autógrafo a Jean Manuel Sartre, la policía. No era una cosa de loco, yo no entendía nada, pero en la cárcel para mí fue un problema eso, ¿no? Durante el Mundial de Fútbol cada tanto pasaban por los parlantes un partido, y cuando Argentina hacía un gol, guardias, presos, torturados, todos gritaban gol argentino. Ahí se unificaba todo, torturados y torturadores, presos y guardias, todo era una cosa de loco, era surrealista esto, no, porque todos se miraban con alegría, no, el torturado y el torturador miraban como, era una cosa. ¿Y saben dónde yo vi una cosa parecida igual a esto? Lo de Malvinas. Lo de Malvinas. No, yo con la cuestión de Malvinas, cuando regresé de Washington, Malvinas la acabamos de hace unos días, ¿no? Era increíble, yo no sabía cómo explicarle a la gente en Europa, en Estados Unidos, que no es que apoyaban a la dictadura del poder. Era imposible. Era imposible. Como en la cárcel, todos que gritaban un pueblo argentino y torturados, torturadores, y todos se miraban con alegría. Es una cosa para pensar de la psicología, ¿no? De los comportamientos humanos. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que había hechos superadores. Yo he trabajado mucho lo que es la parte de la psicología social. ¿Por qué los militares hicieron lo que hicieron? ¿Por qué los torturadores hicieron lo que hicieron y después se lavaron las manos, iban y llamaban a sus hijos, a su mujer? ¿Qué pasó? Y esto lo descubrí con Tomás Merton y con Lance el Basto, ¿no? Estudiando esto, esos comportamientos. Y tiene que ver con lo que se llama la suspensión de la conciencia. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué torturaron? ¿Por qué mataron? ¿Por qué los ejércitos van, aparte que ahora toman drogas, pero por qué tienen esa capacidad de matar? ¿Por qué cuando aquí me viene a ver Adolfo Silingo y me explica por qué lo hicieron? Y él creía que estaba luchando en Argentina para salvar al país de la guerra del comunismo internacional. Ahora, ¿por qué? Esta suspensión de la conciencia son comportamientos colectivos, ¿no? Si todos hacen lo mismo, si todos violan, si todos asesinan, si todos torturan, si todos saquean, se queda el llamado botín de guerra, la culpabilidad se diluye en lo colectivo, ¿no? Y se justifica esos comportamientos frente a dejar la culpa, a no asumir la culpa, porque este es un comportamiento colectivo, institucional, donde los valores se alteran por valores que ellos consideran superiores. ¿Está claro lo que digo? Sí. ¿No? Hay como comportamientos en los colectivos. Y esto los hacen la banda, los hacen los grupos, ¿no? Las maras, por ejemplo. Yo he estado con maras en Centroamérica, pero he estado con maras también en el Ecuador. No todos, para entrar en la mara, en una mara, tienen que un mandato de asesinar o de cometer algo tremendo para
ser aceptado en el grupo. En el grupo. Ustedes saben que aquí en Argentina se conoce muy poco. Estaban oficiales muy jóvenes que se negaron a torturar, se negaron y denunciaron, que fueron todos presos, al que le llamaban los 33 orientales. ¿Recuerdan eso? Los chicos, donde estaba Uria. No, los chicos, Uria fueron alumnos míos que eran de este tamaño, ¿no? Se negaron a cometer esas atrocidades de violar, de matar, de hacer desaparecer gente. No quisieron saber nada con eso. Entonces, 33 jóvenes que alguna vez el país los tiene que reconocer como los militares por la democracia, ¿no? Que se negaron, fueron presos, fueron degradados, pero mantuvieron una ética, una conducta en la vida. Creo que todo esto que conté así muy rápido tiene que ver con... Y la otra cosa que siempre me queda, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿No? ¿Cuáles fueron estos mecanismos? Por eso le envío la carta a Obama. ¿No? ¿Por qué pasó esto que pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? ¿No? ¿Y qué va a pasar ahora? Porque todo esto no es un pasado. Esto tenemos que tener, la memoria es importante, pero cuidado, la memoria no es para quedarnos en el pasado, la memoria nos ilumina el presente. Nosotros tenemos que hacer una lectura de todo esto. Yo he hablado de una experiencia personal, pero cuidado, esta experiencia personal no es aislada. ¿No? Esta experiencia es una experiencia compartida por un pueblo. Por eso cuando me dan el premio Nobel yo digo, no lo quiero asumir a título personal, lo asumo en nombre del pueblo de América Latina, no lo asumo en nombre de todos aquellos que luchan, que trabajan por construir una nueva sociedad. Podemos tener diferencias, claro que tenemos diferencias, somos diferentes, ¿no? Pero tenemos objetivos, y esos objetivos sí son comunes. Que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Yo soy un sobreviviente del horror, pero no es para transmitir la angustia existencial de Kierkegaard, donde no hay salida, ¿no? Donde no hay salida, no, hay una esperanza. Y hay una esperanza. ¿Dónde están estos signos de esperanza? ¿Qué es lo que nos mantiene? Los signos de esperanza yo lo encontré en el testimonio de ese prisionero o prisionera que escribe con su propia sangre, Dios nos mata. En la prisión. Es el acto de fe más grande que conozco, ¿no? De esos prisioneros que no claudicaron, que resistieron. Y yo les puedo decir, dentro de la prisión pudieron someter mi cuerpo, pero no mi espíritu. Dentro de la prisión seguí siendo un hombre libre, con conciencia libre. No lograron doblegarme. A muchos otros los han destruido totalmente, ¿no? Pero hay otros que resistimos. Hay otros que pensamos y que la lucha debe continuar. Y hoy la lucha no terminó en nuestro país, no terminó en América Latina. Y tenemos que estar atentos, porque muchos dicen, bueno, ya pasó, ahora vivimos en democracia. No, las generaciones, las nuevas generaciones, tienen que tener conciencia de esto. Y no para vivir amargados. Cuando me dicen, no, el militante, mira, está muy amargado, le digo, entonces no es un militante, es un amargado. Un militante tiene que tener la alegría de la vida, ¿no? La esperanza, tiene que tener sueños, tiene que tener utopías, ¿no? En uno de mis libros digo que si las utopías no existen, tenemos que tener la capacidad de inventarla,
No podemos vivir sin utopías. Tenemos que tener horizontes, tenemos que ver que todavía podemos sonreírle a la vida. No es la negación, que el dolor, porque si nosotros nos amargamos y nos dejamos dominar por la angustia, ellos triunfaron. Ojo, ellos triunfaron. No triunfamos nosotros. A nosotros nos derrotaron. Nos derrotaron. Y si a nosotros nos derrotaron, nosotros no somos capaces de cambiar, somos esclavos. Y no podemos ser esclavos. No nos resignemos a esa esclavitud. No, porque dice, bueno, ahora ya todo pasó. No. Yo hace 3 días, 4 días, fui al encuentro de teólogas, que vinieron teólogas de Alemania, de toda América Latina. Me encontré con un montón de teólogas de El Salvador, de Guatemala, del Perú, algunas más jóvenes que no las conocieron, conocí ahí, ¿no? Pero todo ese movimiento de teólogas en el mundo es increíble, ¿no? Estaba Marta Pelone y Norma Morandini, ¿no? Pero cuando uno le escucha a Marta Peloni de ver la lucha que tiene en Goya sobre la cuestión de los niños, la venta de niños, el caso de las tratas de personas, de las ventas que hacen de la prostitución en la región, ¿no? Porque ella está allá en Corrientes, ¿no? Y se encuentra con todo esto y dice, no, cuidado, esto no terminó. Hay situaciones tremendas, ¿no? De los indígenas, de los campesinos, y ahí tenemos que comenzar a revisar todo esto. Cuando uno ve todo esto que pasamos allá en Ecuador, en Riobamba, la prisión, las expulsiones, el dolor, ¿no? La muerte de Angelelli y tantos otros, ¿no? Las religiosas, Lidio Monde y Daniel Luquet, y uno comienza a ver el panorama que nos espera en el país con esto, que hoy el aumento de la pobreza es enorme, ¿no? ¿Hacia dónde vamos como pueblo? Y el pueblo, me parece que hay no podemos caer en el conformismo. Si caemos en el conformismo estamos perdidos, ¿no? El caso de los chicos, que ustedes trabajan con los chicos ahí en Constitución, en las aldeas, ¿no? El trabajo que vienen haciendo, qué espacio le damos en zona norte, ¿no? El trabajo que vienen haciendo. Creo que hoy tenemos que revisar, así como en un momento Luther King se planteó, que nosotros nos planteamos ahí surgen los movimientos de organismos de derechos humanos. Miren, ya en el año 75, antes del golpe, nosotros comenzamos aquí a organizar 2 movimientos, pero el SARPAC no es un organismo de derechos humanos, teníamos un trabajo a nivel latinoamericano. El único organismo de derechos humanos existente en ese entonces en el país era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En el 75 ya veíamos venir esto y comenzamos a organizar el movimiento ecuménico por los derechos humanos para que las iglesias asuman esa responsabilidad. Y con otros amigos comenzamos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿no? Con varios amigos, entre ellos Eduardo Pimentel, Alfredo Bravo, el obispo de la Iglesia Metodista Carlo Gattinoni, Federico Pagura. Muchas de las cosas comenzaron en el SARPAC, después la reunión la hicimos en la casa de Nazaret. No fue nada fácil. Nosotros aprendimos en el caminar. Hoy hay una experiencia, pero en ese momento nosotros
teníamos que inventar. No teníamos ninguna experiencia. Teníamos que inventar cosas, ¿no? Y era un desafío enorme porque no sabíamos muy bien para dónde ir, porque el último golpe nosotros no sabíamos nada de la doctrina de seguridad nacional, no sabíamos nada de los mecanismos que se iban a implantar de la guerra de Argelia, el secuestro y desaparición de personas, el secuestro de niños. No, nos tuvimos que hacer, como se dice corrientemente, a ponchazos. Hoy ustedes todos fuimos adquiriendo esa experiencia de lucha, pero tenemos que comenzar a revisar las metodologías, el camino que vamos a seguir, qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Porque nos esperan momentos difíciles a nivel continental, pero no podemos desesperar, tenemos que comenzar a pensar. Yo cuando me encontraba en ese tubo y veía a tantas mujeres jóvenes, la mayoría, que las sacaban de las prisiones, y estas mujeres no querían salir en libertad. ¿Por qué no querían salir en libertad? Por miedo, porque sabían que las iban a chupar en la calle. No, era terrible, no había una experiencia de lo que nos esperaba, ¿no? Como hoy no la tienen en Siria, en Libia, en Irak. No, la gente nunca espera eso, pero la otra cosa que uno aprende que hay que adelantarse a esto, hay que analizar lo que puede venir en el país para tomar las medidas de prevención y de seguridad para ver por dónde vamos a ir, porque el sistema no es tonto, el sistema tiene una metodología, tiene una estrategia. No puede ser que en países como los nuestros, y yo nunca separo la Argentina de lo que pasa en América Latina. Nosotros somos parte de América Latina, y lo que hoy, lo que pasa en Argentina también está pasando en el resto del continente. ¿No? Es esto. Bueno, voy a parar aquí. Así que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algunas cosas que les parezca, he tratado de hacer este recorrido así muy rápido. Hay muchas cosas que todavía huelen, ¿no? Pero también muchas cosas fuertes de que otro mundo es posible, que la lucha tiene que continuar, que es posible. Pronto